con las noticias del Vaticano, fe y verdad, oraciones católicas te da claridad. La voz que ilumina, la luz que guía, con Cristo en el alma, renace tu día. Laudetur Jesus Christus. Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Un saludo cordial, amigos oyentes de Radio Vaticano, de quien les habla hoy ante los micrófonos María Fernanda Bernasconi, con Sebastián Sansón Ferrari, Johan Pacheco y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este sábado 15 de noviembre, memoria litúrgica de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, el doctor universal y gran reformador de la Orden Dominicana, quien aún en vida fue reconocido como Magno, es decir, grande. Fue maestro de Santo Tomás de Aquino y transcurrió su vida entre sus estudios, enseñanzas y los encargos pastorales que le fueron asignados hasta su muerte en el lejano año 1280. También hoy se recuerda a San José Piñatelli, sacerdote jesuita, y a San Macuto o Maclovio. Hagan del cine un arte de esperanza y de espíritu. Durante su encuentro con actores y directores del mundo del cine, el Papa recordó esta mañana la fuerza humanizadora y espiritual del séptimo arte, capaz de abrir caminos de sentido en una época saturada de pantallas y algoritmos. El Santo Padre donó 62 objetos de los museos vaticanos a los obispos de Canadá. En efecto, León XIV recibió en audiencia a un grupo de representantes de la Conferencia Episcopal Canadiense y, según un comunicado conjunto con la Santa Sede, las donaciones son un signo concreto de diálogo, respeto y fraternidad y dan testimonio de la historia del encuentro entre la fe y las culturas de los pueblos indígenas. Ayer el pontífice inauguró en San Pedro el ambulatorio San Martino para los más necesitados. Esta mañana el Papa León XIV recibió en audiencia en el Palacio Apostólico a Monseñor Pierre Goudreau, obispo de Sainte-Anne-de-la-Pocatière y presidente de la Conferencia Episcopal de Canadá, junto a Monseñor Richard Smith, arzobispo de Vancouver, y el padre Jean Vecina, secretario general. Durante la audiencia, según se lee en un comunicado conjunto de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Canadiense, el pontífice les donó 62 objetos de las colecciones etnológicas de los museos vaticanos. Al concluir el camino iniciado por el Papa Francisco a través de su viaje apostólico a Canadá en el año 2022, las diversas audiencias con las comunidades indígenas y la publicación de la Declaración sobre la Doctrina del Descubrimiento en el año 2023, el Papa desea que este regalo represente un signo concreto de diálogo, respeto y fraternidad. Es un acto de compartir eclesial con el cual León XIV confía a la Iglesia en Canadá estos objetos que dan testimonio de la historia del encuentro entre la fe y las culturas de los pueblos indígenas. Los 62 objetos procedentes de diversas comunidades, seguimos leyendo en el comunicado, forman parte del patrimonio recibido con motivo de la Exposición Misionera Vaticana de 1925, organizada por el entonces Papa Pío XI durante el Año Santo, para dar testimonio de la fe y de la riqueza cultural de los pueblos, enviados a Roma por misioneros católicos entre los años 1923 y 1925, estos objetos pasaron a formar parte del Museo Etnológico Misionero Letrán, que más tarde se convertiría en el Museo Etnológico Anima Mundi de los Museos Vaticanos. Este obsequio del Papa, concluye el comunicado, forma parte del jubileo de este año, que celebra la esperanza, y del centenario de la Exposición Misionera Vaticana. Estos objetos, acompañados de información que obra en poder de los museos vaticanos y que da fe de su procedencia y de las circunstancias de su traslado a Roma
para la exposición de 1925 fueron entregados a la Conferencia Episcopal Canadiense, la cual, en un espíritu de leal cooperación y diálogo con la Dirección del Patrimonio Cultural del Estado de la Ciudad del Vaticano, se ha comprometido a garantizar su adecuado cuidado, promoción y conservación. En Estudio 9 compartimos la alegría de tantos peregrinos, un encuentro con el sucesor de Pedro para fomentar la comunión de la Iglesia. Estamos aquí desde Estudio 9 de Radio Vaticana, Vatican News. No te pierdas el programa radiofónico de profundización de Radio Vaticana. Con invitados especiales les informaremos sobre la vida de la Iglesia y el Vaticano. Síguenos todos los viernes a las 15:30. En su discurso a un grupo de actores y cineastas de diversas nacionalidades, el Papa León describió el cine como un arte joven que desde sus orígenes ha sabido iluminar la grandeza y la vulnerabilidad de la vida humana. Con gioia vi saluto. Subrayó también su capacidad única de despertar la conciencia, educar la mirada y devolver esperanza en tiempos marcados por la saturación digital. León XIV alertó asimismo sobre la crisis de las salas cinematográficas y pidió a las instituciones que trabajen juntas para preservar su función cultural y social. Y frente a la lógica del algoritmo que repite lo previsible, reivindicó la libertad creativa, la lentitud, el silencio, la diferencia y la belleza que interpelan, señalando asimismo que el cine auténtico no explota el dolor, sino que lo acompaña y lo interpreta, ayudando a comprender las heridas del mundo. El Papa elogió a quienes trabajan con la luz y con el tiempo, y renovó la amistad entre la Iglesia y los artistas, recordando las palabras del Papa Pablo VI sobre la necesidad de belleza para evitar la desesperación. Invitó a los cineastas y a los profesionales del cine a ser peregrinos de la imaginación y testigos de humanidad, dando voz a quienes sufren violencia, pobreza o soledad. Por último, el Papa destacó el carácter comunitario de toda obra cinematográfica, un proceso coral, dijo, en el que cada talento depende del otro. Por eso los animó a mantener el cine como un lugar de encuentro y de paz, capaz de mostrar un fragmento del misterio de Dios, y concluyó impartiéndoles su bendición apostólica como artesanos de la esperanza. Escuchemos ahora algunos de los conceptos que el Papa León expresó en esta alocución. En nuestra página web, recordamos, encontrarán toda esta información. Para concluir, la realización de una película es un acto comunitario, una obra coral en la que nadie basta por sí mismo. Todo el mundo conoce y aprecia la maestría del director y la genialidad de los actores, pero una obra sería imposible sin la dedicación silenciosa de cientos de otros profesionales, asistentes, runners, utileros, electricistas, técnicos de sonido, maquinistas, maquilladores, peluqueros, vestuaristas, localizadores, directores de casting, directores de fotografía y música, guionistas, montadores, especialistas en efectos especiales, productores. Espero no dejar a nadie afuera, pero son muchos. Cada voz, cada gesto, cada competencia contribuye a una obra que solo puede existir en su conjunto. En una época de personalismos exagerados y contrapuestos, ustedes nos muestran cómo para hacer una buena película es necesario comprometer el propio talento. Pero cada uno puede hacer brillar su carisma particular gracias a los dones y cualidades de quienes trabajan a su lado, en un clima colaborativo y fraterno. Que su cine siga siendo siempre un lugar de encuentro, un hogar para quienes buscan sentido,
un lenguaje de paz, que nunca pierde la capacidad de sorprender, siguiéndonos mostrando, aunque sea un solo fragmento del misterio de Dios. Que el Señor los bendiga a ustedes, a su trabajo y a sus seres queridos, y que los acompañe siempre en su peregrinación creativa, para que puedan ser artesanos de la esperanza. Gracias. Hebdomada Pape. Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde. Y como hemos dicho en titulares, ayer, tras regresar de la Pontificia Universidad Lateranense, donde León XIV inauguró el nuevo año académico, luego inauguró el ambulatorio San Martino bajo la columnata de San Pedro, al lado del ambulatorio Madre de la Misericordia, que había inaugurado el Papa Francisco hace ya 10 años, con vistas a la Jornada Mundial de los Pobres que se celebrará mañana, domingo 16 de noviembre. Se trata, según se lee en un comunicado del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, de 2 nuevas salas equipadas con instrumental de vanguardia y de un nuevo servicio de radiología que permitirá, gracias a un aparato radiológico de rayos X de última generación, diagnosticar de forma rápida y precisa neumonías, fracturas óseas, tumores, enfermedades degenerativas, cálculos y obstrucciones intestinales, afecciones que suelen pasar desapercibidas en quienes viven en situación de pobreza. El diagnóstico precoz de estas patologías hará posible iniciar tratamientos adecuados de manera inmediata, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de quienes no tienen nada. Lugares donde se acoge y se cuida, devolviendo así la dignidad a los pobres que llaman a la puerta de la limosnería, necesitados, en quienes no vemos a un sin techo o a un pobre, sino el rostro de Jesús, tal como lo subrayó el cardenal Konrad Krajewski, limosnero de su santidad. El ambulatorio San Martino se suma así al ambulatorio Madre de la Misericordia, que ofrece diariamente asistencia sanitaria gratuita a quienes viven en situaciones de indigencia, marginación o dificultad, basándose directamente en los principios del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Gracias a estos 2 ambulatorios se podrán seguir garantizando a los pobres consultas médicas generales y especializadas, revisiones odontológicas, análisis de sangre y radiológicos, así como la entrega de prótesis dentales removibles, gafas y audífonos. Por último, los medicamentos donados se entregarán directamente en manos de quienes los necesitan, siempre de modo completamente gratuito. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. En otro orden de cosas y en la administración ordinaria de la Iglesia, informamos que ayer el Santo Padre nombró obispo de Vélez en Colombia a Monseñor José Camilo Arbeláez Montoya, del clero de la Arquidiócesis Metropolitana de Medellín, hasta ahora párroco de la Visitación. En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram. Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma. Síguenos en vaticannews.es. En cuanto a la agenda del Papa, mañana a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro, León XIV presidirá la Santa Misa con motivo del Jubileo de los Pobres. A mediodía rezará el Ángelus Dominical con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro, mientras media hora más tarde está previsto que en el aula Pablo VI participe en el almuerzo con los pobres organizado por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este sábado 15 de noviembre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.